Bien, a las 8:47 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados. Muy buen día para don Cristian Cabrera. Buenos días, República Dominicana. Buenos días a todos los que en sintonía están con este espacio Sol de los Sábados. Decir en este día que a un mes, a 29 días para ser exactos, de las elecciones de mayo, presidenciales y congresuales en República Dominicana, y para los dominicanos, tenemos a bien analizar qué tan viable es lo que muchos prometen y lo que en términos electorales puede lograrse en esta contienda. Y digo esto porque ha estado a flor de piel la participación de un 60, 65 y hasta 70, según quien le promueva, de votación a favor de un candidato presidencial. Pero matemáticamente es como esto es analizable porque a fin de cuentas los porcentajes y la cantidad de votos son contabilizados. No son inventados, sino es una batalla de percepción, sino es una batalla de contabilidad de votos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, República Dominicana tiene un padrón para este proceso electoral de 8.145.548 personas. Estamos hablando de que es el mayor de los padrones que hemos tenido, pero no está muy lejos de los anteriores tampoco. Tradicionalmente, salvo el caso de la pandemia, República Dominicana en etapa democrática ha tenido un 70%, escuche bien, un 70% de participación de su electorado. Algunas décimas más, algunas décimas menos. Y pongo el caso de la pandemia como una excepción porque fue en 2020, cuando apenas un 55% aproximadamente de los dominicanos acudió a las urnas a votar en favor de un candidato, del candidato de su preferencia. Y de ese 55%, en aquel momento, un 52.2% se decantó por la opción de Luis Abinader, que es quien nos ha gobernado en estos casi 4 años. Entonces, estamos hablando de que se escoge a partir de ese cuarto pedazo del pastel en 2020. Sin embargo, en otras etapas es una participación mayor la que hay. Para lograr un 60%, un 60%, no estoy hablando ni del 65% ni del 70%, no. Para lograr un 60%, que es una muy buena votación para cualquiera que concurra en un proceso electoral, se necesitaría nada más y nada menos que 3.421.000 votos para el proceso electoral. Cuando usted habla de 3.421.000 votos con una participación de un 70% del electorado, usted habla que quien más se le acerca a esa cifra no llegó ni siquiera a los 3 millones de votos. Sí. Apenas a 2.8 millones de votos o 2.85 millones de votos, y es Danilo Medina Sánchez, el más votado de los candidatos presidenciales en la historia de República Dominicana, que lo logró en 2016 con una participación de un 69.6% del electorado, es decir, una abstención de 30.4% del electorado y 2.847.438 votos a favor de él. Eso le valió un 61.74% en ese torneo electoral. ¿Ven lo difícil que significa movilizar tanta gente? Bueno, la diferencia de lo que pretende lograr, ojo, de lo que se pretende lograr, y subraya ahí porque esa no es la meta ni siquiera que se plantea, esa es la meta realista, un 60%. Estamos hablando de que la cantidad de votos necesarios sería aproximadamente 600.000 votos por encima de lo que logró Danilo Medina. Y yo me pregunto, ¿de dónde sacarán 600.000 votos? ¿Y dónde está ese ambiente que se respiraba en 2016, que Danilo venía con el 4% de educación, con la aplicación del 911 y demás? Que todo el mundo, señores, hasta los que estaban en contra decían, bueno, esto está imposible de realizar. 61% logró. 61% logró. Entonces, matemáticamente es probable. Bueno, de ser probable, todo número lo es, incluso lograr un 100% en una elección. Solo que las condiciones que tienen que darse para eso son muy, muy, muy específicas. Solamente Trujillo lo logró eliminando a todos sus adversarios en el proceso. Entonces, a partir de ahí, se viene una pregunta. Si eso es para el 60%,
que es necesario 600,000 votos más sobre lo que votó por Danilo en 2016. Pero sobre lo que votó por el propio Abinader en 2020, hay que buscar 1.250.000 personas aproximadamente más de las que votó por Luis Abinader en el 20. ¿Es esto viable? Bueno, es muy difícil al parecer que una cifra, que 1,5 millones casi de personas pueda lograrse. Reitero, para el 60%, porque si subimos la vara al 65%, estamos hablando de 3.700.000 votos. 1.600.000 personas por encima de lo que se alcanzó en el 2020 por Luis Abinader y casi 1 millón de personas, 950.000 personas aproximadamente por encima del más votado de la historia en República Dominicana. Entonces, hay un margen importante que se hace difícil de completar en el proceso. Pero revisemos la historia. Participación de 2016, Danilo, reitero, 61.74, fue el ganador. Resultado de 2012, 70% de participación electoral. Danilo logró 2.323.000 votos y apenas un 51.21%. Pasó por la rayita prácticamente. Es decir, del 12 al 16 sacó 500.000 exacto, votos. Exacto. Oigan, viene todo lo que hizo Danilo del 12 al 16 y fue apenas 500.000 votos más lo que sacó. Para lograr, Luis, lo que se propone con la participación necesita 1,000,000 y pico de votos. Estamos hablando de 1.200.000 votos aproximadamente. 1.200.000, 250.000 más o menos. 2008, Leonel con una participación del 71.44% del electorado alcanzó un 53.83%. Eso fue aproximadamente 2.200.000 votos. Es decir, que aquí nadie ni siquiera ha superado el umbral de los 3 millones de votos y hay quienes plantean llegar a los 3.7 millones de votos. No se ha superado el umbral de 3 y ya quienes plantean 3.7 millones de votos. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que se propone hacer? Bueno, eso lo explica Laswell cuando se plantea la teoría de la espiral del silencio, donde aquel que de alguna forma se siente minoría, en los temas se lo plantea desde el punto de vista de la comunicación, aquel que se siente minoría tiene menos acciones y trata de quedarse en silencio para no ser expulsado del propio comportamiento de la sociedad. Y se coloca en la parte inferior de la pirámide. Una pirámide inversa, por supuesto. Pero aquel que toca un tema y lo martilla y lo martilla y lo repite, se coloca en la parte superior y es aquel tema que se convierte en conversación de la generalidad. ¿Qué busca el PRM con eso? Bueno, el propósito del PRM es amilanar a aquellos que el proceso, que el día de las elecciones vayan a votar, sentar a una parte del electorado, acudir a las urnas con cerca del 55% del electorado, que fue lo que acudió en el año 2020, y solo así podría lograr una cifra que es un poco más realista para alcanzar un 60%. Estamos hablando que si hay 8 millones de votantes, 8.145.000 votantes, y solamente participa el 55%, para alcanzar el 60%, Luis necesitaría 2.687.000 votos, es decir, menos incluso de lo que Danilo logró en el año 2016, por lo que es matemáticamente viable a partir de lograr una abstención. De manera que la forma en la que tiene la oposición que conducir el proceso electoral no es otra más que hacer que la gente vaya a votar, incluso si van a votar a favor de Luis Abinader. La mayor participación electoral es la forma que tiene la oposición de garantizar que no se queden en casa, que la gente la gente que le sigue no se quede en casa, y generar un estímulo al votante que nivele lo que en percepción hasta ahora ha logrado muy efectivamente el Partido Revolucionario Moderno, pero que en la práctica las matemáticas indican que es poco probable usted de un proceso electoral a otro crecer 1.2 millones de votantes, que es en esencia lo que se necesitaría para separar el proceso de 2020 del proceso de 2024 con el porcentaje que se ha propuesto, siendo conservador con un 60%. Cambio y fuera.